Fisiopatología de las glándulas suprarrenales. Para conversar sobre las glándulas suprarrenales, primero debemos entender cuál es el metabolismo de la aldosterona y del cortisol. Esto es más bien materia de bioquímica y de fisiología, pero nunca está de más recordarla. Los metabolitos, que son precursores de estas hormonas, son el colesterol, y a través de una CYP son convertidos a pregnolona, ¿ya? Y en realidad es la pregnolona la que vamos a considerar como metabolito esencial de esta vía. La pregnolona, dependiendo de las enzimas por las cuales esta es utilizada, va a pasar a aldosterona o en su defecto va a ser convertida mediante 17 alfa hidroxilasa a cortisona o bien en su defecto a dihidroxiandrostenediona, ¿ya? La DHEA es la precursora de la estrona, del estradiol y por lo tanto de los esteroides sexuales. En ese mismo contexto tenemos que comprender que entonces va a depender del sitio o célula donde está ocurriendo el metabolismo, donde se va a producir la hormona que es de nuestro interés, ¿ya? Esto es importante porque el metabolismo va a ocurrir en primera instancia sobre la corteza, considerando los 3 tejidos de la corteza de la glándula suprarrenal. Estos tejidos están aquí, esta es la corteza. En la médula se secreta adrenalina de forma hormonal, pero en la corteza, dependiendo del tipo de capa, que ustedes la pueden ver notoriamente, aquí tienen un tipo de capa, acá tenemos otra capa celular, que es la más extensa y más importante, y que tenemos una capa celular más interna, ¿ya? En la capa más externa, que corresponde al 15% del tejido, vamos a tener a la aldosterona como producción general. Por lo tanto, la aldosterona va a ser la primera hormona que se va a generar dentro de esta vía de la pregnolona, ¿ya? Y la aldosterona está encargada del eje de la renina, angiotensina, angiotensinógeno y de las concentraciones de sodio y potasio, por lo tanto, en nuestro cuerpo. Después vamos a tener la zona intermedia, que es la más importante, que corresponde a la zona fascicular, que tiene un 75% de parénquima, y esta es la encargada de la producción del cortisol, de los andrógenos y los estrógenos, ¿ya? Es la zona fascicular o intermedia y la zona reticular o inferior, las cuales van a estar bajo la subyugación del eje hipotálamo-hipófisis. Y esta regulación del eje va a ocurrir gracias a la estimulación de la ACTH que vimos en hipotálamo-hipófisis, ¿ya? En el caso de la respuesta fasciculada, va a ser mediada por una respuesta aguda, y en el caso de tener una respuesta crónica, va a ser mediada en la zona reticular, que también está encargada de la producción de cortisol y andrógeno, pero recuerden que es menor el tejido, ¿ya? ¿Cuáles son entonces los esteroides suprarrenales? La aldosterona, que está encargada entonces de la mantención de la presión arterial, el volumen vascular y los electrolitos. Los glucocorticoides, con el representante del cortisol, que se encarga de todo el metabolismo intermedio y de las respuestas inmunitarias, ¿ya? Es un inhibidor de la respuesta inmunológica. Y a nivel de los andrógenos suprarrenales, vamos a tener a la dihidroepiandrosterona, DHEA, y todos sus ésteres, que son encargados de las características sexuales secundarias en las mujeres y la mantención de los niveles de testosterona en los varones. A nivel de fisiología, vamos a decir que la CRH, también vista en la clase anterior, va a ser la encargada de mantener la estimulación del cortisol, ¿ya? Además, el cortisol libre también va a generar una estimulación de esta ruta, ¿ya? Y el ciclo sueño-vigilia, que también va a ser importante en esta regulación, ¿ya? Si nosotros queremos inhibir la ruta de la hipófisis hipotálamo, lo que vamos a tener entonces es que la administración exógena de altas dosis de glucocorticoides va a inhibir la producción de ACTH por la vía hipotálamo-hipófisis, y por lo tanto no va a haber una estimulación de la glándula suprarrenal, y eso puede llevar a una insuficiencia suprarrenal. ¿Ya? Vamos entonces con la fisiopatología. La primera fisiopatología de la que tenemos que hablar es del hipercortisolismo, que también es conocido como síndrome de Cushing, ¿ya?
Aproximadamente el 2 al 5% de las personas que tienen diabetes o hipertensión arterial están cursando con algún nivel de síndrome de Cushing. Y se dice que la incidencia, si bien es baja, es importante, de 0,7 a 2,4 por millón de personas, y es mayor en mujeres. ¿Ya? Dentro de los síndromes relacionados con el hipercortisolismo, entonces vamos a tener el síndrome de Cushing, que es el más importante, productor de cortisol. Vamos a tener también tumores ectópicos que producen cortisol y que en la suma de ambos van a ser la mayor cantidad de casos, digamos, clínicamente hablando. ¿Ya? Vamos a tener también un síndrome de Cushing o una hipercortisolemia relacionada de manera indistinta a la corticotrofina, ¿ya? O sea que no va a tener una relación con la estimulación del eje hipotálamo-hipófisis, ¿ya? Aproximadamente el 10% corresponden a adenomas adrenales o carcinomas adrenales también, y los demás son patologías como hiperplasias menos importantes o menos relevantes. ¿Cómo lo vamos a definir? Vamos a definir a la enfermedad de Cushing según si esta es primaria o secundaria, ¿ya? Se va a llamar a enfermedad de Cushing si esta es secundaria, es decir, es realizada por un tumor hipofisario que es productor de ACTH, ¿ya? Y eso va a llevar a la estimulación del cortisol. Y le vamos a llamar a síndrome de Cushing a todas las otras causas en las cuales se produce la hipercortisolemia, donde la más común es, por lejos, el uso de cortisol exógeno, ¿ya? La mayor cantidad de síndromes de Cushing se relacionan al uso exógeno de cortisol relacionado, por ejemplo, con tratamientos contra el asma crónico, con tratamientos supresores de algunos tumores, con tratamiento para el control del trasplante, ¿ya? Además de eso, también vamos a tener pacientes que tienen hiperplasias suprarrenales, neoplasias suprarrenales, etcétera, ¿ya? Pensando en eso, vamos a hablar de la hiperplasia suprarrenal bilateral, ¿ya? Misma situación. Enfermedad de Cushing es cuando estamos hablando de la hipersecreción de ACTH a nivel de la hipófisis, y el síndrome cuando esta no está relacionada con un aumento de la producción de ACTH a nivel hipofisario, ¿ya? O bien que hay un tumor que produce ACTH pero que este no es hipofisario, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de hiperplasias? Primero, que en la enfermedad de Cushing vamos a tener una disfunción hipotálamo-hipofisaria, ¿ya? Que va a llevar, por ejemplo, en el origen que sea un adenoma, va a llevar a una hiperproducción de ACTH, y esta hiperproducción de ACTH va a llevar a que la glándula suprarrenal crezca en proporciones mayores a lo establecido fisiológicamente hablando, y genere entonces una hiperplasia suprarrenal, ¿ya? Como el origen es hipotalámico hipofisario, va a ser bilateral, ya que ambos lados van a ser estimulados de la misma manera. ¿Ya? Ahí ustedes tienen un ejemplo de una hiperplasia bilateral congénita. En cambio, en el síndrome de ACTH ectópica va a ocurrir una hiperproducción de ACTH por un origen no hipofisario, ya puede ser un tumor en la misma glándula inclusive, y eso va a llevar a un aumento del cortisol sin los cambios o las afectaciones a nivel del sistema hipotalámico hipófisis, ¿ya? Puede ser que en estos pacientes al principio no se observen los síndromes de Cushing clásicos, pero sí pueden haber trastornos relacionados con la aldosterona, ¿ya? ¿Cuáles son las otras causas por las cuales se produzca esta hiperplasia? ¿Ya? Vamos a tener la neoplasia suprarrenal directa, es decir, pequeñas tumoraciones que van a llevar a la producción de hormonas relacionadas con las neoplasias, o sea, hormonas del cortisol y la aldosterona, pero que se relacionan directamente con la producción de estas neoplasias. Se considera que el 50% de estos neoplasias son malignas, ¿ya? Vamos a tener también a las hiperplasias nodulares, que hacen referencia a que se genera una hipersecreción hipofisaria de ACTH, pero como parte de un adenoma suprarrenal, ¿ya? O sea, hay una autoestimulación. Y también recordar que una de las cosas más importantes en la clínica es que la hiperplasia va a estar relacionada con el uso exógeno de glucocorticoides. ¿Cómo se ven ahora nuestros pacientes? Ustedes pudieron ver en la parte inferior que se veían un par de fotos o bonitos de cómo se ve el paciente, ¿ya? Ustedes pueden observar primero que hay un crecimiento abdominal que es centrípeto con una pérdida de la muscularidad en las zonas inferiores, brazos y
piernas, ¿ya? Además hay una pérdida de la calidad de la piel con aparición de estrías debido a la pérdida del colágeno y la elastina. Hay un aumento en la coloración de la cara, se ponen muy rojitos los pacientes y está la aparición de una jiba o espalda de búfalo, que es conocida, ¿ya? Además, estos pacientes tienen una hiperglicemia y tienen una poca o pobre cicatrización, ¿ya? En el caso de los niños pequeños, el aumento de peso es considerable en todo su cuerpo debido a que ellos están en fase de crecimiento. Además, en el caso de los varones se produce una disminución de la función eréctil, una pérdida de la fertilidad y en el caso de las mujeres trastornos relacionados con la menstruación, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas y síndromes más importantes? Lejos, el más importante o el más notorio es la obesidad centrípeta, insisto, con una pérdida de la masa muscular en las piernas y brazos, una ganancia de peso ponderal que es extremadamente acelerada, corre por semanas, digamos, el cambio de peso. Los pacientes presentan debilidad muscular y fatiga y debido al síndrome relacionado con el hiperaldosteronismo, van a presentar un aumento de la presión arterial y debido a los trastornos relacionados con la vía de la andrógenos, los pacientes van a presentar hirsutismo, amenorrea, etcétera, ¿ya? Después le siguen trastornos de la personalidad, trastornos, intolerancia a la glucosa o diabetes franca, que se conoce esto como diabetes de origen hormonal, ¿ya? Ahora, dentro de los síntomas a considerar como graves, uno de los más importantes es la osteoporosis que ocurre en estos pacientes, ¿ya? Y una forma clínica y observable desde afuera al paciente es la fase de cara de luna llena, que es una cara muy redondita, de plétora y donde está muy rosada la persona, la joroba de búfalo, que es la aparición de esta jifa, digamos, de grasa, y también otra cosa interesante de observar en estos pacientes, no solamente es la pérdida de la calidad de la piel, sino que también aparece la acantosis nigricans, que es un síndrome relacionado con la intolerancia a la glucosa, ¿ya? Hay que considerar también que si se estimula la actividad del cortisol, lo más probable es que también haya una hiperestimulación de la actividad de la aldosterona. Recuerden que por la vía de precursores se produce primero aldosterona, ¿ya? Y por lo tanto estos pacientes van a presentar hiperaldosteronismo. Pero también hay que considerar que puede haber un tumor productor de aldosterona y en este caso va a haber hiperaldosteronismo sin hipercortisolismo, ¿ya? Pero lo más común es que sea mixto. En el caso del hiperaldosteronismo, lo que vamos a tener es nuevamente lo mismo. Si el origen es primario, va a ser de nivel suprarrenal. Si el origen es secundario, va a ser extra suprarrenal, ¿ya? Los de origen suprarrenal, que son los más comunes, se deben a adenomas suprarrenales conocidos como síndrome de Cohn, ¿ya? Pero también se han observado hiperplasias nodulares productoras de aldosterona y carcinomas suprarrenales productores mixtos, ¿ya? Es más común en las mujeres en edad relativamente joven y se correlacionan con una disminución del eje de la renina, ¿ya? Lo que va a llevar a trastornos como hipernatremia y aumento del líquido extracelular y por otro lado una hipopotasemia, ¿ya? ¿Cómo se va a observar el paciente clínicamente hablando? Con un aumento de la hipertensión diastólica, con un aumento de la cefalea, debilidad muscular y fatiga, polidipsia y poliuria debido a los trastornos de la aldosterona y además una proteinuria y finalmente una insuficiencia renal. No siempre se presenta edema por el origen, donde el origen sea el hiperaldosteronismo. La insuficiencia renal sí va a llevar a tener edema. Ahora, si el origen es secundario, lo más común es que sean trastornos relacionados con la eje de la renina-angiotensina, y aquí nuevamente los vamos a dividir con eje primario de la angiotensina, del eje renina-angiotensina, donde va a ser la hipertensión o un tumor productor de renina, ¿ya? Un tumor, sí, perdón, está bien dicho. En este caso, lo que va a tener entonces es que el aumento de la renina, producto de la tumoración o la hipertensión arterial, va a generar entonces un aumento marcado de la renina con una mayor producción de aldosterona, ¿ya? Entonces se va a ver diferente el cuadro y esto va a generar que el paciente tenga dentro de su fisiopatología una alcalosis hipopotasémica, ¿ya? Además, clínicamente hablando, se va a ver que el paciente que ya era hipertenso tiene una aceleración en el deterioro mediado por la hipertensión y un edema, ¿ya? En general, esto suele ocurrir en cuadros fisiológicos relacionados con el embarazo
pero en este caso son controlables y no terminan crónicos ni producen grandes problemas en la maternidad, al menos que esto decante en una eclampsia, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas generales entonces del hiperaldosteronismo? Que va a haber una producción de aldosterona de manera autónoma, ya sea de manera exógena o endógena, que el paciente va a tener una hipertensión arterial, que el paciente va a estar con una hipopotasemia y que va a haber una disrupción del eje de la renina-angiotensina, ya sea por una disminución de la renina o ya sea por una exageración de la renina que va a llevar al trastorno final del eje, ¿ya? ¿Cómo puedo saber si el paciente tiene hiperaldosteronismo? No. Primero vamos a pensar en hipertensos que tienen hipopotasemia, ya eso es lo primero. Después podemos pensar en pacientes hipertensos que no han respondido de manera adecuada al tratamiento farmacológico. Pacientes donde podemos encontrar neoplasias o nodulaciones suprarrenales cuando estamos haciendo un análisis de la presión arterial, ya de un aumento de la presión arterial. Pacientes que tienen antecedentes de hipertensión arterial familiar, que han tenido actos hemorrágicos en la familia y además menores de 20 años, ya que un paciente menor de 20 años no debería tener una hipertensión arterial. Y cuando las cifras de hipertensión son superiores a 160/100 y no se logran controlar con la medicación habitual, ¿ya? Por otro lado, vamos a hablar ahora del el hipocortisolismo. Anteriormente habíamos hablado del hipercortisolismo, o sea, una exageración. Ahora vamos a hablar del hipocortisolismo, o sea, una disminución de la actividad del cortisol. Ustedes pueden observar ahí a un paciente con hipocortisolismo, ya con una hipofunción suprarrenal, y lo primero que ustedes van a notar es que el paciente tiene una pérdida de peso y tiene cambios en la coloración con la aparición entonces de estos parches de despigmentación, ¿ya? ¿Cuáles son las causas y orígenes de la enfermedad de Addison? Ahí al frente ustedes tienen una mnemotecnia. Lo más común es que sea autoinmune, ya con destrucción de la glándula productora de hormonas. También puede ser degenerativa por la producción de depósitos amiloides. Hay drogas como el ketoconazol que produce destrucción y disfunción suprarrenal, y infecciones como la tuberculosis y el VIH van a producir síndrome de Addison, ¿ya? Como todas las patologías endocrinas, vamos a decir que tenemos entonces insuficiencia suprarrenal primaria, conocida como enfermedad de Addison, o insuficiencia suprarrenal secundaria, cuyo origen es a nivel hipotálamo, hipófisis. Si es secundaria, lo que vamos a tener es que el hipotálamo y la hipófisis se vuelve incapaz de mantener los niveles de ACTH de manera adecuada y por lo tanto no es incapaz de estimular la glándula suprarrenal, ¿ya? ¿Cuándo ocurre este síndrome de insuficiencia suprarrenal? Cuando existe un aumento sostenido de los niveles de esteroides a nivel normalmente masivo, que generan una disminución del feedback, o sea, que generan un aumento del feedback con una disminución de la ACTH, y la disminución de la ACTH lleva a la insuficiencia suprarrenal. Si la insuficiencia suprarrenal no es tratada, va a terminar en una insuficiencia suprarrenal crónica, donde el paciente va a ser dependiente de esteroides después en el tiempo, ¿ya? En el caso de la insuficiencia suprarrenal primaria, esta sí es la enfermedad de Addison, ya la otra es una insuficiencia generalmente por medicación. Y lo que vamos a tener acá es que el paciente es incapaz de elaborar la cantidad de hormonas adecuadas para su sistema metabólico. Es una enfermedad muy rara y generalmente es autoinmune o se asocia, como les decía yo, a los pacientes VIH, ¿ya? No tiene una relación con la edad del sexo como si lo tenía el hipercortisolismo. Y ustedes pueden observar que empiezan a aparecer parches de descoloración en la piel y pérdida de del crecimiento relacionado con proteínas y aminoácidos, ¿ya? Entonces, algo importante mencionar, que bajas dosis de cortisol pueden hacer, medicamentosamente hablando, pueden producir un síndrome de Cushing, que cortisol crónico a baja dosis también puede producir un síndrome de Cushing por la sintomatología que lleva al hipercortisolismo, pero dosis masivas de cortisol en poco tiempo, por otro lado, también pueden inhibir el eje y pueden dejar al paciente con insuficiencia suprarrenal de por vida, ¿ya? ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad de Addison y de la enfermedad secundaria suprarrenal? O sea, perdón, hipotálamo hipofisaria. Primero, la enfermedad de Addison, para que se detecte la sintomatología del paciente, vamos a tener una destrucción de la glándula mayor al 90%.
¿ya? El paciente va a presentar alteraciones metabólicas debido a la disminución de la producción de cortisol y aldosterona. Y en general se ha visto que hay pacientes que producen anticuerpos que bloquean la actividad de la ACTH a nivel suprarrenal y por lo tanto la ACTH no puede generar su estimulación de manera adecuada. O bien hay pacientes que generan mutaciones del gen de los receptores de ACTH y estos genes o estos receptores en realidad no tienen sensibilidad contra la ACTH del paciente. Y eso va a generar que el paciente entonces no pueda responder a la CTH del medio y por lo tanto termine sin producir de manera adecuada la cantidad de cortisol que requiere y también de hormonas sexuales, ¿ya? Otra opción es la hipoplasia suprarrenal congénita, donde lo que ocurre es una insuficiencia suprarrenal donde el paciente nace, digamos, con esta insuficiencia. También ha existido asociaciones relacionadas con el uso de cortisol masivo en la madre, ¿ya? El cortisol es importante en los prematuros para generar maduración del surfactante pulmonar. Por lo tanto, se dan en ginecología, pero se dan bastante controlados, ¿ya? Ahora, si el origen es secundario, vamos a tener lo más común es el hipopituitarismo, donde hay una disfunción o producción inferior de todas las hormonas reguladoras, pero particularmente de la ACTH. Y también puede ocurrir lo que les mencionaba yo, que es la inhibición del eje mediada por esteroides exógenos, o sea, por el consumo de glucocorticoides farmacológicos, ¿ya? Recordarles entonces que lo más común es el desorden autoinmune, ¿ya? Aunque también le sigue en actividad clínica más notoria la infección por HIV, ¿ya? Dentro de las infecciones autoinmunes, dentro de las afecciones autoinmunes, el síndrome, la enfermedad de Hashimoto y la diabetes mellitus tipo 1 son factores que preponderan a la aparición de este síndrome de Addison, ¿ya? Y en el caso de las infecciones, lo es el VIH y la tuberculosis. ¿Cuál es el cuadro clínico de los pacientes con Addison? El 99% de ellos posee astenia, que es una falta de energía y de funcionamiento. Además, producen cambios de la pigmentación cutánea, ¿ya? Donde hay zonas muy claras y zonas muy oscuras. Hay una pérdida del peso ponderal notoria, así como el síndrome de Cushing produce un aumento notorio del peso, acá hay una pérdida notoria del peso. Además, en algunos pacientes aparece la anorexia, la náusea y los vómitos, y lo más notorio de esto es que al disminuir la función de la aldosterona, los pacientes son hipotensos, ¿ya? Y por lo tanto, además sufren de shock, desmayo y otros, ¿ya? Además, los pacientes poseen dolor abdominal y debido a la hipofunción de la aldosterona, tienen una apetencia notoria por la sal y trastornos gastrointestinales como diarrea y estreñimiento. Además, aparece el vitiligo, ¿ya? Otra cosa notoria es que como los pacientes no pueden mantener la tasa metabólica de su organismo, comienzan a perder el cabello, particularmente el vello axilar y púbico, y también pérdida del pelo de la cabeza, ¿ya? En el caso del síndrome de Cushing, que es lo opuesto, el paciente lo que tiene es un engrosamiento del cabello y por lo tanto se vuelve más quebradizo, pero el vello se mantiene en el organismo. Ya acuérdense que los pacientes con Cushing tienen hirsutismo, y en los cabellos tiene además quebradizos más gruesos, ya, y pierden el brillo. En este caso, los pacientes no tienen o pierden el cabello y el opuesto es lo opuesto al hirsutismo, ¿ya? Finalmente, mencionarles que a nivel de la médula suprarrenal también vamos a tener tumores que son productores de adrenalina, ¿ya? Que no lo vamos a considerar como parte de la actividad suprarrenal, pero es importante mencionarlo. Los tumores productores de adrenalina se conocen como feocromocitomas, pero además los feocromocitomas pueden no solamente producir adrenalina, sino que además pueden ser unos estimuladores de la actividad del cortisol y la aldosterona, ¿ya? Una cosa importante de mencionar es que yo les dije al principio de la clase que el cortisol se encargaba de la inhibición de la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, los pacientes que tienen un síndrome de Cushing son pacientes que responden muy mal a las infecciones o a los daños del medio y por lo tanto tienden a tener infecciones oportunistas que terminan agravando más el cuadro, ¿ya? Se lo menciono aquí porque acá también los pacientes pueden tener hipercortisolismo y van a reaccionar mal, pero en general el problema del feocromocitoma es otro, ¿ya? El problema más importante del feocromocitoma
es que produce un cuadro hipertensivo en adultos o en adultos jóvenes que son muy difíciles de controlar de manera farmacológica, ¿ya? Y se llama feocromocitoma porque es de las células cromafines de la glándula suprarrenal y se relaciona con los ganglios simpáticos. Por lo tanto, el tratamiento farmacológico de primera línea es el bloqueo de estos ganglios simpáticos, ¿ya? O sea, administrar bloqueadores alfa-beta. Aún así se ha visto que el bloqueo produce una mejora en el paciente, pero no soluciona el problema de fondo, ya que se debe generar una erradicación quirúrgica del tumor producto de las células cromafines, ¿ya? En general, los feocromocitomas son de origen suprarrenal, es lo más común, ¿ya? Y en general son unilaterales, ¿ya? Es raro que el paciente sea bilateral. A pesar de eso, existen tumoraciones o neoplasias que son extrasuprarrenales que producen feocromocitomas, o sea, que producen una activación de los niveles de adrenalina. Son tumores adrenérgicos en el fondo, y el más común destacado es el tumor abdominal. Morfológicamente estamos hablando de tumores muy pequeños y que en general son resecables y por lo tanto son benignos, ¿ya? Y producen entonces adrenalina, que es lo que se busca disminuir debido a que produce cuadros hipertensivos que pueden ser graves y mortales, ¿ya? Eso para que se hagan una idea. Entonces, ¿cómo vamos a detectar que el paciente pueda tener un feocromocitoma y una hipersecreción adrenérgica? Es que porque el paciente presenta una hipertensión arterial sostenida que no se puede controlar con los fármacos clásicos. Y además muchos de ellos, hasta 50%, hacen crisis hipertensivas que terminan en urgencias, ¿ya? Eso, chicos, muchas gracias.